Listo, arrancamos. ¿Ves? Otra vez, buenos días. Le llamo 20 y pico minutos, pero ¿qué importa? La cuestión es solucionar todos esos detallitos y todas las dificultades que hemos tenido, pues porque estamos arrancando este año, arrancamos directamente en la virtualidad, no como el año pasado, que ya pronto teníamos un recorrido y vamos acomodando ahí con el pasar del tiempo. ¿Listo? Entonces aquí a veces de pronto sí son ese montón de duditas. Primero que nada, yo les voy a compartir un video, vamos nosotros en la parte de matemáticas a ver los números naturales como repaso. Ojo, este conjunto de números naturales se ve solo hasta quinto, pero es un repaso que se necesita porque yo me encontré con unos errores graves, viendo los otros conjuntos numéricos. Entonces hay que conocer muy bien qué es lo que está pasando con este conjunto de los números naturales. Pero primero vamos a ver, porque no solamente, es un conjunto, son unos números, el 1, el 2, el 3, no, vamos a ver la razón del porqué de estos números. Entonces yo me conseguí un videito que les voy a compartir. Espere que me perdí, me di por aquí, buscaba cuando me había ido a buscar la razón de la duda de la mamá. Bueno, entonces tenemos aquí. Bueno, entonces antes de empezar con el video, le voy a dar compartir. En este video. Compartir el sonido de la computadora. Listo, me dicen si. Sí, profe, sí se ve. Profe, sí se ve, pero no se escucha. Profe, no se escucha. Se ve, pero Profe, no te se estoy escuchando Profe, a mí sí se me normal. escucha normal. Yo no escucho. Yo también escucho. Casi. Profe, yo tampoco Profe, no se escucho. escucha. Profe, yo tampoco escucho. Yo tampoco escucho. Profe, no se escucha. Profe, no se escucha. Profe, no se escucha. Profe, no se escucha. ¡Cállense! Sino que todos después. Es que si todos hablan en Rabbit no dejan escuchar nada. Cállense, que ya se sabe. Está activado. Profe, tiene el micrófono apagado. Profe, está muteado, no se escucha nada. Si en este momento ustedes están hablando de sacar de la sala, muchachos, porque tampoco voy a permitir que manipulen la clase de esa manera. Qué pena con ustedes, muchachos, pero así no es. Si van a estar manipulando el espacio y solamente y haciendo comentarios del otro compañero de mal gusto, lo voy a sacar también de la sala. Entonces, por favor, vea, ya varios me dijeron que cuando estábamos escuchando el video, que cuando yo pregunté si lo están escuchando, varios lo escucharon. Si varios lo escucharon, es que se está proyectando bien. Si usted no lo escucha, es porque de pronto usted tiene mal ubicado la cuestión del micrófono. Entonces ahí tiene que mirar usted qué es lo que le está pasando en el puntico ese donde usted no le está subiendo el volumen al micrófono o no lo activó a los audífonos. Si lo escucha alguien más, por eso uno hace la pregunta, si alguien más lo escucha fuera de mí, quiere decir que está bien proyectado y el del problema es usted. Entonces voy a comenzar el video. Yo no escucho. Profe, no escucho a nadie. Profe, Que yo se no callen, que se callen.
Profe, no se escucha. Que ya se sabe, pero cállense. Mónica, ¿me escuchas? Yo estoy Sí, escuchando perfectamente. Está escuchando perfectamente el video. Ujú. Bueno, entonces vuelvo y repito. Profe, yo no escucho nada. Profe, yo estaba acá con un compañero de grupo y en el de él sí se escucha, pero en el mío no. Sí, es que ¿Por qué? Profe, qué pena. Buenas tardes, buenos días. Acá donde mi hija tampoco se escucha. pero entonces el problema es que está Yo le escucho. Profe, a mí tampoco. Profe, si no se escucha, ya usted como dijo Permiso. que se Profe, está soy la mamá de grabando Gina todo. Dávila y tampoco se escucha nada. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Lo que yo les iba a decir, les iba a mostrar con el video, que ya no se los voy a mostrar porque al fin y al cabo parece que algunos no tienen el suficiente conocimiento como para manejar el audio y no sé, como el micrófono y el audio. Entonces, simplemente vamos a continuar con lo otro que les tenía acá. Vamos a empezar entonces con la clase número 1 y con este pedacito vamos a arrancar entonces definiendo qué era lo que yo quería que escucharan ahí en el video, o al menos que vieran, porque si ven unas imágenes como de lo más de chévere. Pero bueno, la cuestión es que los números naturales surgieron, fue por necesidad básica del hombre de contar. O sea, el hombre no empezó con los fraccionarios, ni empezó con los números enteros, ni empezó con los números racionales, ni siquiera con los números complejos. Empezó con los números naturales. La necesidad siempre era contar cuántas reses teníamos en el rebaño, cuántos bultos de algún cultivo que usted tenía, lo tenía almacenado, o cuánto iba a negociar usted con otra persona con lo que usted tenía. Entonces de ahí era importante conocer si usted tenía una oveja, o dos, o tres, o de ahí para arriba. Pero usted no podía decir, yo no tengo 3 ovejas, o yo no tengo 4 ovejas. Ese conjunto de números no se podía diferenciar en ese momento porque no había necesidad. La necesidad primaria era contar lo que usted veía y lo que tenía en ese espacio que era propio suyo o propio de una comunidad. Entonces, de ahí que por eso se llaman naturales, porque nació desde la naturaleza que nosotros como tal necesitábamos para contar o para definir algunos elementos, ya sean de personas o de cosas o de animales, ¿cierto? Entonces, los números naturales, dice que los números naturales son aquellos que permiten contar los elementos de un conjunto. Se trata del primer conjunto de números que fue utilizado por los seres humanos para contar objetos. Entonces, en este sentido, los principales usos de los números naturales desde la antigüedad y ahora eran, por ejemplo, contar rebaños, lo que les decía. Había para contar rebaños. También incluso para contar medidas. En el antiguo Egipto, este triángulo, que lo llamamos el 3, 4, 5, después vamos a ver más adelante por qué se llama así, se utilizaba para medir áreas. Entonces, con eso, ellos llegan y contaban cuántos espacios había que tenían esta medida. Entonces, podían hallar áreas. Y también lo que se tenía almacenado. Entonces, si usted tenía almacenado o trigo, o arroz, o cebada, o tinajas de vino, o cualquier cosa, pues era contable solo con los números naturales. Porque los números naturales precisamente empiezan desde el 1. Hay una discusión en cuanto al 0. Realmente el 0 a veces se adiciona como parte de ese conjunto de los números naturales, pero en el principio realmente el 0 no es parte de ese conjunto, porque el 0 simplemente le está diciendo a usted, no tengo. O sea, usted no tengo ovejas, entonces ¿para qué las cuenta? No las tiene.
Lo mismo, no tengo bultos de café, no se tiene. Entonces, por eso ese número 0 realmente no pertenece al conjunto de los números naturales, pero hay en ocasiones personas que lo que hacen es utilizarlo como si fuera parte de ese conjunto. Bueno. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de algunas funciones que cumplen los números naturales. Entonces, por ejemplo, para contar. Entonces, aquí se entregan 40 casas en la ciudad de La Punta. Entonces, 40 casas porque se entregan más de una o más. También aquí dice más de 44.000 alumnos inscritos en el plan de inclusión educativa. Ahí le dice a uno en dónde están y cuántos son los estudiantes. Entonces, ahí los estamos contando. También para medir. Aunque estamos hablando aquí, por ejemplo, de volumen, también podemos hablar de pesos o de longitudes. Aquí, por ejemplo, podemos decir, necesitaré 2 metros de tela. 2 metros de tela que le está diciendo a usted lo que necesita para hacerse un pantalón o una blusa, una camisa. Y aquí, por ejemplo, esta garrafa es de 10 kilogramos, que cuando tiene la cantidad interna de gas, entonces cuando se pesa 10 kilogramos. Entonces, por eso se mide en ese sentido. También para identificar. Usted puede identificar con un número de celular. Ese número de celular lo identifica usted, incluso la dirección de su casa. También identifica el punto donde usted vive. O el número del carnet del colegio. Aquí, por ejemplo, le muestra un número de identificación como si fuera una cédula de ciudadanía. Y también para comparar. Mire que podemos decir que estas dos ardillas, que pesan 3.2, son pesos iguales. Entonces yo comparo que 3.2 es igual a 3.2. Entonces son iguales. Y por eso se da de comparación. O también uno puede decir cuál es mayor o cuál es menor. Por ejemplo, el número de mis zapatillas es menor que el tuyo. Entonces nosotros utilizamos unas figuritas en este sentido que es menor que o mayor que. ¿Cierto? Aquí también podemos decir, el número de mi casa es mayor que el tuyo. Entonces aquí estamos hablando de menor que, de mayor que o de igualdad. Entonces estamos hablando de una comparación. Y esa comparación nos permite utilizar los números naturales en ese sentido. Entonces vamos a ver, por ejemplo, operaciones que se pueden ver con la suma o la adición. Se dice suma o adición. En la adición o suma, los números que se suman se llaman sumandos. Muy claro, hay que tener los nombres de estos, de cada uno de estos números que componen la operación como tal, porque siempre son diferentes. Yo, por ejemplo, en el taller, qué pena, muchachos, cuando lo había planteado el año pasado, que se los presentaran para porque nosotros hicimos este taller desde el año pasado, me quitaron las operaciones de multiplicación y división. Para mí era muy importante, sobre todo, mirar los de multiplicación. ¿Por qué? Porque cuando me estaban entregando procesos de multiplicación, estudiantes de grado sexto y séptimo el año pasado, porque yo también estuve en el ciclo 3, no sabían ubicar los números cuando se estaba multiplicando. Entonces, así no aparezca en la guía, la próxima clase, la próxima semana, yo voy a dar un recorderis de cómo se ubican los números cuando estamos haciendo operaciones de multiplicación. Entonces, me los quitaron de la guía, pero ¿qué importa? La próxima clase lo vamos a ver al menos a modo de conocimiento. ¿Listo? Bueno. Entonces, estos números, tanto el de arriba como el de abajo, se llaman sumandos. Y el resultado es lo que nosotros llamamos suma. Por eso es que nosotros esta operación la llamamos suma. Entonces, en estos los dos se llaman igual, sumando y sumando. ¿Listo? Bueno. Alineamos los números por la derecha. Siempre tienen que estar las unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, unidades de 10.000, porque así es como se suman. Por eso es que empezamos a sumar desde la derecha y avanzamos hacia la izquierda. Aquí, por ejemplo, empezamos 6 más 2. Son 6 unidades más 2 unidades
son 8 unidades. Y por eso tienen ese nombre que los identifica, que es la unidad. Luego siguen las decenas. Aquí sería la decena de 9, o sea, 90. Y aquí, esa decena que muestra el 4, o sea, 40. Por eso estamos sumando, en ese sentido, de izquierda a derecha para no irnos a perder. Ojo que algunos suman incluso sin llevar. Usted también puede sumar de manera horizontal, porque eso tampoco tiene inconveniente. Hay gente que se acostumbra. Yo, por ejemplo, conozco todavía personas, pues ya de edad, porque nosotros nos acostumbramos más a este sistema vertical. Hay personas que suman así, de manera horizontal. Por ejemplo, mi abuela, en paz descanse, ella sumaba así. Oh, mamá. Yo sumaba de esta manera, sumaba 7 más 1, y luego sumaba el 4 más 8, y de verdad daba pues el resultado como era, pero yo no me acostumbré así, yo me acostumbré a sumar así de manera vertical, o sea, como estamos viendo en este sentido. Entonces, así es como nos vamos a poner, así en los ejercicios de los talleres. Yo se los coloqué de esta manera, para que quede fácil, colóquelo así, que así es más fácil sumarlo de manera vertical, ¿cierto? Ahora vamos a ver las propiedades de la suma, al menos dos propiedades muy básicas. Una es la propiedad conmutativa. Mire, la propiedad conmutativa nos indica que usted puede conmutar o intercambiar los números como usted quiera, y siempre le va a dar lo mismo, porque si usted tiene 6 más 8, eso le da 14, y 8 más 6 le da 14. El orden de los factores no altera el producto. No. Mire que hablaste de factores. Cuando hablamos de factores estamos hablando de multiplicación. La multiplicación, si son factores. Este sería el orden de los sumandos, no altera la suma. Ahí hay que tener en cuenta que los nombres son diferentes. En la suma se llaman sumandos. Bueno, la otra propiedad que también es muy importante es la propiedad asociativa. Y ojo que estas propiedades se aplican también en el conjunto numérico, porque este es un repaso. Ya saben que lo que estamos viendo, por eso se llama introducción, ¿cierto? Es una guía introductoria. Este conjunto numérico termina en esta guía, pero por eso se necesita esta guía para poder arrancar con los otros conjuntos numéricos que vamos a ver todo el año. Todo el año, para el que quiera de pronto empaparse o buscar por ahí en sus libros o en internet, vamos a ver sobre todo los números enteros y los números racionales. Esos dos conjuntos los vamos a ver, pero por eso es importante ver estos dos primeros. Entonces, la propiedad asociativa, asociar significa agrupar, unir, juntar. Entonces, usted puede coger, digamos, estos tres sumandos, el 30, el 12 y el 20. Y digamos, usted los va a agrupar. Mire que agrupó con paréntesis el 30 y el 12. El 20 lo dejó aparte. Sin embargo, si usted suma el 30 más 12, pues le da 42, y 42 más 20 le da 62. Ahí agrupó los dos primeros, pero usted también puede agrupar los dos últimos. Incluso usted puede hasta intercambiarlos como los tenía aquí en la conmutativa y agrupar de diferente manera. Entonces, usted agrupa acá y mire que 20 más 12 da 32. Y lógicamente, pues 30 más 32 nos daría el mismo resultado que 62. Entonces, estas dos propiedades de la suma son importantísimas, sobre todo en el conjunto de los números naturales. Ahora vamos a ver de la operación de sustracción. Dice por definición que la sustracción o la resta es la operación opuesta a la adición. Y estos números que se colocan también así de esta manera vertical, pues tienen nombres diferentes. El primero es el minuendo, el sustraendo sería el número 30 y la diferencia sería el resultado, que sería 44. Ahora, en los números enteros, el minuendo tiene que ser mayor que el sustraendo. ¿Por qué? Porque en los números naturales, usted no puede decir que si tiene 30 vacas, va a vender 74. No es lógico. Por eso, naturalmente, no se puede decir, tengo 30 vacas y voy a vender 74. No. Por eso ahí, en ese caso, el minuendo tiene que ser
mayor que el sustrayendo para que el resultado, que en este caso sería 44, si sea un número natural. Entonces, tengo 74 vacas y voy a vender. Entonces, quedar cierta cantidad. Lógicamente, de manera natural, le queda cierta cantidad de animales porque para usted era al principio tener mayor cantidad, le quito unas cuantas y queda con cierta cantidad. Entonces, ahí hay que tener esa claridad. El minuendo siempre tiene que ser mayor que el sustraendo para que nos dé una diferencia solo en el conjunto de los números naturales. Después vamos a ver otras cosas. Es la operación contraria a la suma. Siempre que nosotros vemos operaciones entre números, siempre vemos una operación y la otra contraria. Por ejemplo, la suma, la operación contraria, la resta. La potenciación, la operación contraria, la radicación. Entonces, si usted tiene la multiplicación, la operación contraria, la división. Entonces, siempre se ve en ese sentido las operaciones por pares. Entonces, aquí tenemos primero suma y sustracción o suma o resta. Ahora, ¿por qué? Entonces, mire que si usted tiene 74, es porque es igual a 30 más 44. O que si tiene 74 menos 30, es igual a 44, como veíamos aquí en el resultado. ¿Y eso es debido a qué? Es debido a que si usted también a ese 74 le va a restar los 44, pues le da el otro número que también tenía aquí al comienzo. Siempre tiene que haber correspondencia los tres números, tanto el minuendo del sustraendo como la diferencia. Lo que sí hay que tener muy claro es que, mire que cuando nosotros teníamos la suma, podíamos tener varios sumandos y por eso tenían ese mismo nombre. Pero cuando tenemos la sustracción, solo podemos hacer sustracción entre dos números. Solo se puede hacer sustracción entre dos números. Usted no puede tener dos minuendos y dos sustraendos o así. Siempre es un minuendo y un sustraendo para poder llegar a ese resultado de la diferencia. Entonces, esa es la diferencia realmente cuando uno va a mirar las dos operaciones. La suma puede tener varios sumandos, pero la sustracción solo va a tener esos dos, minuendo y sustraendo. Bueno, vamos a ver entonces, porque realmente los números enteros nos tienen que servir para solucionar problemas y no solo los números, perdón, los números naturales, y no solo los números naturales, sino también los números enteros que vamos a ver de aquí en adelante, que lo vamos a comenzar en la guía 1, y luego vamos a ver los números racionales. Siempre van a involucrar problemas, porque realmente para eso es que nos tiene que servir la matemática, para algo lógico, que realmente nos sirva para la vida útil, ¿cierto? Entonces vamos a resolver un problema sencillo, porque vamos a estar hablando de suma y adición y sumas y restas, ¿listo? Entonces dice, la madre de Rosa se ha comprado una tablet por un valor de 365 euros. Al mismo tiempo se ha comprado unos pantalones de 27 euros y, como tenía hambre, ha ido a cenar a un restaurante por 21 euros. Después de pagar, aún le queda en el banco 536 euros. Entonces, ¿cuánto dinero tenía la madre de Rosa antes de hacer las compras? Entonces, cuando uno va a enfrentar un problema de esta manera numérico, porque aunque yo le entregue los numeritos, no siempre es así. Usted siempre, en ocasiones, tiene que plantearse ese problema. La vida, naturalmente, le va a dar a usted siempre esa situación para que usted plantee matemáticamente un problema. Entonces, empieza uno dice, bueno, en primer lugar, lo que debemos hacer es apuntar los datos de nuestro problema. Ahí está, precio de la tablet, 3.65. Precio de los pantalones, 27 euros. Precio de la comida, 21 euros. Y dinero que tenía en el banco, 536 euros. Entonces, mire que usted extrae los datos que están aquí inmersos en el problema. Muchas veces cuando usted ve una cosa de estas, empieza a decir, ¿pero qué es todo eso? ¿Y yo qué tengo que hacer? No, simplemente empiece primero a sacar los datos. Cuando ya tiene usted los datos, ya usted puede empezar a plantear el ejercicio de manera numérica. Entonces usted dice, bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer para obtener el resultado? ¿Cuánto dinero tenía la madre antes de hacer las compras? Debemos saber qué nos está pidiendo antes de empezar a resolver. En este caso nos dice que debemos averiguar el dinero que tenía antes de hacer las compras. Y por tanto debemos sumar
las cantidades que teníamos y queremos saber cuánto dinero teníamos. Entonces, miren que ahí, estas cantidades de preguntas es lo que nosotros ya hemos hecho aquí en el planteamiento. Sacar los datos. Ya. Cuando usted ya saca sus datos y ya sabe qué tiene que hacer, entonces usted llega y... Porque lo que tenía que hacer era una suma. Simplemente usted dice, tengo esta cantidad que es 536 euros, que era la plata que tenía en el banco, y voy a sumar lo que me gasté. Que me gasté 365, 27 y 21. Y eso me da un resultado de 949. Entonces, eso era lo que tenía, ¿cierto? Antes de que se gastara toda su platica. Entonces dice, solución. El resultado de sumar tanto el dinero que le quedaba como el dinero que había gastado es de 949 euros. De la madre de Rosa tenía 949 euros antes de hacer las compras. Entonces, miren que el proceso, así sea un ejercicio, plantear ejercicios simples y sencillos. La cuestión es que usted aprenda a plantear el problema para poder llevar eso que estaba primero escrito como un texto, llevarlo a un lenguaje matemático. ¿Ok? Bueno. Y vamos a ver también otro ejemplito, pero ya tiene que ver con la otra operación, que sería la resta. Nos dice, Álvaro le regaló a su primo Jorge un ordenador que costó 1.347 euros y un celular que le costó 866 euros, menos que el ordenador. Entonces miren que ahí ya nos están dando unas opciones realmente y unas claves para poder resolver ese ejercicio. Luego dice, si tenía 2.000 euros para pagar, ¿cuánto dinero le ha sobrado? Entonces empezamos otra vez con el planteamiento. Entonces decimos, ¿el ordenador cuánto costaba? O sea, el computador, 1.347 euros. Y luego vean lo que nos dice acá. Nos dice, y un móvil que le costó 866 euros menos que el ordenador. Entonces, el precio del móvil es 866 menos que el ordenador. Cuando uno ya va a plantear esto, ya uno dice, vea, ¿qué hacemos? ¿Cuánto dinero le ha sobrado? Y seguimos el siguiente esquema. Precio del ordenador menos 866 es el precio del móvil, porque nosotros ya sabíamos cuánto costaba el ordenador, 1.347. Ese precio del ordenador menos 866 es el precio del móvil. Y luego el precio del móvil más el precio del ordenador fue lo que se gastó. O sea, el computador más el celular. Ahí está, dinero gastado. Y ahora, lo que tenía y el dinero que se gastó es lo que le sobra. Entonces miramos que aquí ya podemos tomar de manera matemática la solución del problema. Decimos, el precio del móvil es igual al ordenador menos 866. O sea que ya sabemos cuánto cuesta el móvil. Cuesta 481. Ahora, 481 más 1.347 fue lo que se gastó. Entonces, dinero gastado. Y luego, pues tenía 2.000 euros para pagar, pero se gastó fue esto. Entonces, ¿cuánto le quedó? Le quedó 172 euros. Entonces, mire que ahí ya combinamos lo que es la suma y la resta para poder plantear el ejercicio. Aquí no es mostrar lo fácil que es sumar o lo fácil que es hacer restas. No. Aquí lo que tenemos que darnos cuenta, muchachos, es que cuando usted tiene un ejercicio y tiene un conocimiento matemático, lo que tiene que hacer es un planteamiento para poder llegar a una solución del problema que le están a ustedes planteando. ¿Verdad que al principio uno, por ejemplo, cuando les coloca a ustedes ejercicios, simplemente le coloca sume estos números, resta estos números, coja aquellos y multiplíquelos con estos y ya. Pero realmente el uso que uno necesita es saber resolver problemas. O sea, saber plantear ese problema, saber qué operación matemática es la que yo necesito para que me dé la solución a este problema. Nosotros tenemos unos problemitas ahí también en la guía
Entonces, ahí hay unos ejercicios que usted los tiene que plantear de esta manera. ¿Listo? Bueno. Entonces, hasta ahí llega la clase pues con lo que tenía planteado hoy para matemáticas. Me faltó de pronto mirar la guía en general. Vamos a mirarla, que sí fue un error mío no de la mirada al principio, pero la vamos a mirar de todas maneras, ¿ok? La guía numérica es la que vamos a mirar en este momento, como ya el tiempo es... Jorge, Yo corría a dar la clase que les tenía preparada. Entonces, sí. la guía, Profe Jorge, ¿qué hay? ¿cómo estás? Ya, ¿Me bien. hace un favor? Sí, Explica desde el principio por los niños nuevos que hay. Sí, claro, sí. Que de yo sé- acceder a la página, todo. Sí, por favor. Bueno, entonces, Profe, no entendí. ¿me entendió qué? Bueno, ¿qué voy a explicar la guía? ¿O qué no entendió? Bueno, entonces arranquemos. Yo sé que hay muchos jóvenes que empezaron el proceso este año nuevos en nuestro colegio. Y vuelvo y les digo, nosotros estamos trabajando solo... las estamos metiendo entre grados, ¿cierto? Entonces, el ciclo 1 sería el grado tercero, el ciclo 2 sería cuarto y quinto, el ciclo 3 es el ciclo en el que ustedes se encuentran en este momento, sexto y séptimo, el ciclo 4, octavo y noveno, y el ciclo 5, décimo y 11, aunque este año se separaron por grados este ciclo. Realmente el grado de profundidad que van a tener los estudiantes cuando empiecen, por decir algo, los de sexto en séptimo el año entrante, cuando ya nos pase todo este cuento de la pandemia, claro, van a profundizar, incluso estos mismos temas, pero mayores. Y los que venían los que estaban en sexto y pasan a séptimo, que le vamos a dar también un poquito más de profundidad a lo que vimos el año pasado, pues van a tener sus bases para el grado octavo cuando ya ingresen el año entrante. No vayan a pensar que es que los de sexto otra vez los de séptimo van a ver otra vez lo de sexto, no. Incluso este año tenemos planteado un poquito más de profundidad precisamente para evitar esa ¿listo? Entonces los componentes que son las guías que vamos a entregar, yo le doy aquí un poquito más de zoom, aquí para que puedan alcanzar a ver. Tenemos el componente social. Está integrado por ciencias sociales, ética, religión, filosofía y economía y política. Tienen por objeto fortalecer nuestras competencias sociales y propender empatía. Jorge, no te estamos escuchando. Profe, se le apagó el micrófono. Profe, no se le escucha nada. Me apaga. Bueno, se le escucha. Está muteado. Cuando silenciaron a los que estaban hablando, me silenciaron a mí también. Eso fue lo que pasó, muchachos. Entonces, por favor, no hablen, que si lo silencian otra vez, me silencian a mí también. ¿Listo? Bueno. Entonces, pasamos así rapidito que los componentes son el componente social, el componente comunicacional, el componente ambiental y el componente numérico. Aquí están todas las materias que usted ve, para que cuando diga, ve, es que yo no estoy viendo ciencias naturales, si aquí dice medioambiental, no, mire, aquí sí está, ciencias naturales. Incluso aquí también está biología y también tenemos aquí educación física. Mire que todas las materias están en los 4 componentes. Por eso es Profe, perdón, una pregunta. ¿A qué hora se acaba la clase? Es que es por el tiempo, porque las de los demás profes es hasta las 12. Hoy es hasta las 2:30. Sí, eso hasta las 2:30. Ah, bueno, ya. Entonces, les damos antes para también la salida, tranquilo. Pero la clase va de 11 a 2:30. Pues en el momento, porque después vamos a cambiar, Jorge.
Ah, sí, claro. Después vamos a cambiar. Es que de todas maneras no nos acostumbramos a siempre lo mismo. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, importante. Dice aquí va, si tienes cuaderno de matemáticas, que realmente es el del componente numérico, entonces desarrolla toda la guía en el cuaderno de componente numérico o de matemáticas. Se escanea y se envía por CamScanner o como usted lo quiera escanear. Ya si usted tiene escáner también para hacerlo, también lo puede hacer. Lo que sí tiene que hacer es hacerlo en un paquete completo, que sea en un paquetico, que las fotos sean nítidas y enviarla al correo que después les vamos a indicar. Vea, con estos correos hemos tenido muchos problemas. Uno de ellos es que el asunto no lo escriben bien. Y uno dice, pero ¿por qué no escribe bien el asunto si es lo primero que hay que escribir cuando uno va a mandar un correo? Y es muy sencillo. Usted lo que tiene que hacer es escribir su nombre. Usted llama Juan Pérez, entonces pone Juan Pérez. Luego escribe componente numérico al componente que usted le va a enviar. Y por último el grado. Ya, usted dice Juan Pérez, componente numérico, grado digamos 601. Pero muchas veces llegan y le escriben a uno un nombre de una persona y uno busca en las listas y no lo encuentra. Y es que pusieron, fue el nombre del papá, el vecino que le mandó el correo, o el que mandó el correo desde el chat, o desde la sala esta de internet. Entonces uno es busque y busque de quién es ese correo y uno no encuentra. Y máxime si en el momento no marcan ni siquiera el taller. Cuando le toman las fotos, uno no sabe quién le está enviando a uno un correo. Entonces, por eso, desde el asunto, desde aquí, desde el asunto es donde uno debe marcar el correo. O sea, usted escribe primero a dónde hay que enviarlo y asunto, nombre, componente numérico, grado. ¿Listo? Bueno. Bueno, también nos dice acá que si no cuentas con internet o ningún medio para enviar las guías o las actividades, los estudiantes, hay algunos que entregan guía física y la llevan al colegio. Eso es muy claro para los que de pronto en este momento están, así sea participando de la clase, pero pueden recibir guías físicas porque no tienen la posibilidad continua de pronto de estar investigando o mirando o viendo las actividades complementarias que tienen las guías. Entonces muchas veces requieren son guías físicas y por eso esas cuando las desarrollas las llevan al colegio. Recursos adicionales, como les siempre se les da recursos adicionales, bibliografías, direcciones para que vean un video o cosas de esas, o se van a una página. Entonces, ahí, espere, yo leo aquí que... Profe, una pregunta. Profe, una pregunta. Escuchando. Silenció el micrófono. Vuelve y abre el micrófono. Profe, los estudiantes a los tienen que mandar al correo los trabajos o los llevan hacia el colegio normalmente. Si quiere. Profe, no se le escucha. Mónica, ¿tú me escuchas? En este momento sí. Lo que pasa es que ahorita sí hay interferencia con Esteban. Ajá, sí. Se lo mutearon. Sí, el que quiera llevar las guías, el que reclame guía física, si las quiere enviar por correo, yo se las recibo, no hay ningún problema. Entonces nosotros vemos aquí lo que vimos ahorita en la presentación de PowerPoint, los números naturales. Entonces vimos los números naturales, vimos estos ejemplitos que teníamos ahí, yo se los desglosé como para que quedara un poquito más claro y los planteé aquí. Después de eso, una actividad. Entonces ahí está, actividad 1, compra en el supermercado. Entonces mira que usted en este sentido, así como yo le resolví los ejercicios que estaban ahí, los problemas, que era plantearlos, sacar los datos, mirar qué operaciones hay que hacer, si es consumo con resta y encontrar el resultado. Ahí es como usted resuelve este tipo de problemas, ¿listo? Así como lo vimos ahorita.
Luego en la actividad 2, acá, en la actividad 2 es completar la cifra. Mira que aquí ya es la suma completa que usted hace normalmente cuando está sumando en las operaciones pues simples. Pero aquí ya hay que tener claro qué número está faltando aquí. ¿Cómo se da cuenta uno qué número está faltando? Porque usted tiene aquí un resultado y tiene dos números más acá. Este número que está aquí se encuentra haciendo la resta del 9 y la suma de estos dos, y así encuentra este. Y así va encontrando usted los números que le van faltando en estos cuadritos. ¿Listo? Igualito se hacen estos otros que están. Usted encuentra qué números le están faltando para llegar a este número de acá y el resultado de acá, y así exactamente. Lo mismo acá, calcular el sustraendo. ¿Cómo se calcula el sustraendo? Usted tiene este valor y lo reemplaza por este. ¿Recuerdan cuando nosotros miramos aquí en el taller, en la presentación? Que mire que usted da 74 es 30 más 44, o 74 menos 30 es 44, o 74 menos 44 es igual a 30. ¿Sí ve que en ese sentido, es que usted puede buscar estos números que están aquí, invirtiendo el minuendo, y la diferencia. Con esos puede encontrar estos valores. ¿Listo? Ya aquí sí es mucho más fácil, es agrupar. Mire que así como uno agrupaba, cuando yo les decía la propiedad se me fue, asociativa. La propiedad asociativa entre paréntesis, entonces usted podía agrupar. Aquí, por ejemplo, agrupó el 20 y el 80 para que le diera 100. Esos son claves de cómo uno puede tener matemáticas para hacer un poquito más rápido. Usted puede agrupar el 5 y el 5 y el 5, el 4 y el 3. ¿Por qué? Profe, yo tengo una pregunta. Estaba la mano y el micrófono. Profe. La mano primero y entonces uno sí le da la palabra. Pero por eso les dije, primero les explico, luego preguntan. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el 80 y el 20 nos da una centena, pero tenemos que el 5 y el 5 nos da una decena. Lo mismo el 4 y el 6, el 3 y el 7, y así los números que están aquí se resuelven de la misma forma como se resuelve este ejemplo, teniendo en cuenta que el resultado es entre 10 o entre 100, así como el ejemplo que está acá. ¿Listo? Eso es como para que usted le coja habilidad matemática para sumar esas cositas. Este tema de fracciones lo vamos a ver la próxima. Profe, ¿Qué hay? si yo tengo una duda en actividad 2.2. No, todavía no lo he explicado. Entonces, Ya lo explico, pero sino que yo tengo, esa duda que yo tengo es que en los números que suman 100 o 10, hay una cifra que no suma el número, pues, no suma el 100, el número 100, sino que hay que sumar 50 más 90 a 140, más 50 es 190, pero yo puedo cambiar el resultado, digamos 50 más 50, el orden que diga 50 más 50 es igual a 100 más 90, 190. Sí, por eso le digo, la propiedad asociativa te permite asociar estos o aquellos o los del medio, usted los puede colocar como quiera, los conmuta. O sea, ahí lo que usted me mostró es que los conmuta, los intercambia. Entonces usted cogió 50 de 50, claro, y los intercambió. Eso se llama la propiedad conmutativa. Y luego los agrupó, cogió 50 y 50 y los para que le diera 100. Entonces cogió la propiedad, ¿cuál? Asociativa. Entonces mire que sí le dio por ese lado. Claro. Muy claro, lógico. Perfecto, compañero. Gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, también vamos a ver unas fracciones y vamos a ver unas actividades que estas fracciones también es repaso de lo que usted ya vio también por allá en la primaria y algunos que vieron conmigo sexto el año pasado para que repasemos estas cositas en estas actividades número 3. Este entró a saludar. Y luego la fracción equivalentes que también es... Profe, tengo una pregunta de la actividad 2. ¿De cuál actividad 2? De esta que acaba de pasar. Esta. El primer punto. Del problema. Este. De la actividad 2. Punto 1. Punto 1, listo, sí. Pero es que ahí tienes que... Es que Ahí lo que tiene que hacer con estos dos valores es utilizar
una suma. Y esta sería la suma. Estos serían los sumandos y esta sería la suma. ¿Qué le falta? Un sumando. Usted puede encontrar este sumando dándose cuenta. Si usted tiene 8 y 6, ¿qué número le daría aquí? 8 más 6, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 6? 14. ¿Qué número estaría faltando para llegar a 5 si estos dan El 1. El 1. como no va a acomodar? Acá, listo. Bueno, entonces ahí está la actividad 3, lo mismo de fracciones equivalentes que vamos a ver la próxima semana. Y vamos a ver la actividad número 4. Bueno, ahora viene el tema que tiene que ver con informática y son compartir archivos en Google Drive. Aquí está la teoría, está el paso a paso, ¿verdad? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y luego le dice qué es Google Drive, que es muy importante saber todas estas cositas. Profe. Cosas que nosotros tenemos a veces en los celulares y que se nos llenan los celulares. Uno lo puede también subir. Profe, una pregunta. Amorcito, usted no sabe. Lo de... Está bien, hay una cosita que dice levantar la mano y uno se da cuenta si levantan la mano. Entonces ya uno después le da la palabra. ¿Qué hiciste? Pregunta. Profe, la pregunta es que eso de compartir archivos por Google Drive también se puede hacer desde celular, ¿cierto? Se puede hacer desde celular. Bueno, profe, Dios lo bendiga. Amén. Es lo que les decía yo, mire, usted ya tiene un montón de cosas en su celular, usted dice, no, pues que yo cómo voy a botar todo esto, mis fotos, mis videos tan bonitos, los que yo hice en TikTok, el que grabé donde estábamos en la fiesta de la abuelita, entonces usted no quiere borrar eso, porque a veces los celulares empiezan a volverse lentos por ese montón de cosas que tiene usted. Mételo en Google Drive, los pone allá, desde allá los puede compartir, cómo los puede guardar. Entonces mire que esa interacción que tiene este tema es muy importante, sobre todo por el manejo que usted tiene ahora con esos elementos informáticos, ¿cierto? Bueno, ahí están las ventajas de Google Drive y aquí está la actividad 5, entonces ya desarrolla usted la 5. Luego le habla de segmentación del mercado, ya viene la otra área, ella habla sobre el mercado según el tipo de clientes, consumidores intermediarios y industrial y gubernamental. Toda esta teoría para resolver, la actividad número 6. Entonces, con la actividad número 6 dice, elabora un listado de necesidades humanas, 15, y clasifícala según el mercado. Entonces, ya ahí está, que usted primero tiene que ver esta teoría que está acá para poder resolver esa actividad 6. Y muy importante lo que está aquí al final. Mire lo que yo les decía por allá al comienzo, recursos adicionales. ¿Qué son recursos adicionales? Cosas que usted más puede saber o tener para poder enfrentar estas situaciones. Ahí está, vea. Sumas y restas de números naturales. Eso es un videíto. Usted le da clic ahí y directamente se le va a YouTube a ver un video donde le explica. Una pregunta. Vea, el que no vuelva a levantar la mano no le resuelva preguntas, porque ustedes ya están acostumbrados desde el año pasado a manejar estos sistemas de Zoom. Entonces usted levanta la mano después de que yo explique y ahí sí le doy la palabra. Esperemos el espacio para las preguntas. Muchachos, están corriendo mucho y así es, y más en este sistema pues de internet es muy maluco porque inmediatamente se le quita el hilo a lo que uno está explicando. Bueno, entonces hay un video de sumas y restas de números naturales. Aquí también hay problemas sobre sumas y restas, o sea, cómo resolver problemas, así como nosotros habíamos visto en la presentación de PowerPoint. También hay representación gráfica de fracciones, amplificación y simplificación de fracciones, que son temas que están ahí también. Y mire que también está lo que es la segmentación del mercado y tutorial 1 y tutorial 2. Entonces mire que hay muchos recursitos para eso. Aparte de eso, también tenemos referencias bibliográficas. Entonces con estas referencias bibliográficas, usted también se va directamente a Internet, ahí mismo. Usted le da clic ahí, y ahí mismo se va a Internet y se va a la página que usted le va a explicar esto de los derechos básicos de aprendizaje.
que era lo que les mostraba yo también ahorita, cuando la mamá tenía dudas, sexto y séptimo se veía lo mismo, y no es que sea lo mismo, ya salimos de esa duda. También están los de Colombia Aprende, del grado quinto, que también hay unos cositos que yo saqué, pero les decía que es de repaso, algunas cositas que estaban ahí. También está un libro que es de número natural, estimados, es un libro, pero también está en la web. Aquí está como curso matemáticas de quinto. Y emprendimiento, que es del tema que estábamos viendo, y la evolución de las matemáticas. Bueno, ahora sí, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a ver en orden Andrea Vitar, que tiene una pregunta. Profe, disculpe, yo tengo una duda en la actividad 2. Sí, dale. En el punto 3 que no lo entendí muy bien. En el punto 3. Ahí yo vuelvo y lo veo. Esta es la otra cosa. Espera, yo veo. No, si era aquí. Claro, si era ahí. Yo vuelvo y la abro. ¿Están viendo en este momento la pantalla? No. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Sí. Bueno, Sí. Sí, profe. Punto 2. Sí. Actividad 2. Acá. Pero yo le doy un poquito más. Profe, que no veo la pantalla. No veo la pantalla. Espere, yo dejo de compartir y voy a volver a darle a compartir, que de pronto ahí nos perdimos. Ahí sí. 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 Es en el punto más abajo. Sí, profe. ¿Cuál punto? El 2. El que dice suma agrupando los sumandos cuyo cálculo es 10 o 100. Por eso. Usted tiene que buscar los números que le den 100 y tiene que buscar los números que le den. Es ¿cómo lo hace? Lo hace, vea, así, como esto que está aquí, como esto que está acá. Ahí, se llama propiedad asociativa. Lo ubica con eso, si los tiene que conmutar, los cambia y luego los agrupa para que le dé 100. ¿Listo? Entonces yo puedo cambiar los números de posición para que me dé el resultado. Exactamente, perfecto, así es. Bueno, profe, gracias. Justo. Listo. Entonces, Laura tiene una pregunta. Laura Cuervo. Laura Cuervo. Profe, mi pregunta es en la actividad 3. La actividad 3. Es que todavía no hemos llegado allá, mi vida. Cuando ya expliquemos la actividad 3, entonces ya pronto podemos despejar la duda. ¿Listo? Bueno, Jimena Muñoz. Jimena Muñoz. Profe, el profesor Jair, ¿por qué no está acá? Pues. Tan bella. Sí, verá, él sí va a estar, no te preocupes. Porque a nosotros nos ubicaron en este momentico aquí, pero él sí va a estar en la otra clase. Sí va a estar, no te preocupes que sí va a estar. ¿Listo? Gracias. Bueno, ¿quién sigue? Uso grado, ¿de dónde es? ¿Qué preguntas tiene Esteban? Pues ya me has preguntado lo suficiente. ¿O era ahorita? Profe. Esteban, ¿qué edad tienes? Hola, profe. Profe. Sí. Uno primero puede ver los videos y después responder las preguntas. ¿Cómo te quede fácil? Te quede fácil, tranquilo. Así. Bueno, profe, gracias. Listo. Estefanía Agudelo. Profe, yo tengo una duda. Dale. Es que en unos de los componentes, en cada ciclo, aparece que yo estoy, por ejemplo, en una tarea, entonces en cada componente aparece diferentes tareas. Entonces, en el componente comunicacional aparece también el inglés. Sí, es que mira que usted también se puede comunicar, speaking English. If you Entonces no tenía miedo. with another person. Entonces puedo copiar ese de inglés en el cuaderno creo que en el cuaderno de comunicacional. Ajá, de comunicacional. Entonces puedo Sí, copiarlo en el mismo cuaderno.
Claro, es que uno, como le decía yo, usted se puede comunicar en cualquier otro idioma, entonces por eso se llama comunicacional. Por eso lo hablan y lo ponen en ese mismo cuaderno, ya entrega todo. Como les decía yo ahorita. Bueno, profe, muchas gracias. Justo, Estefanía. Cuando usted tiene el componente numérico, también tiene emprendimiento y tiene también informática. Cuaderno de comunicación, se hacen los ejercicios de matemática, los ejercicios de emprendimiento, los ejercicios de informática. Entonces todos les quedan ahí junticos. Y cuando usted me lo va a enviar, le toma fotos a todas esas hojitas y eso es lo que me envía a mí como paquete de componente comunicacional. Perdón. Juan Pablo Arias. Juan Pablo. Profe, ¿como para cuándo se tienen que enviar las guías? Ya debieron haber enviado a ustedes a los grupos de WhatsApp el cronograma de febrero. Nosotros vamos a trabajar en estas guías solo 2 semanas, porque es cortica, es introductoria, y por eso tiene unos puntos tan corticos, porque solo son 2 semanas de clase. Esta ¿Le puedo responder al compañero? se envía al final de la otra semana, y luego la tercera semana van a trabajar sobre la reflexión del aprendizaje, pero me imagino que ustedes ya han trabajado eso con su director de grupo. Bueno, Mariana Cano, Gracias, profe. mucho gusto. Ahí se escucha. Sí, señorita. Pues yo tenía una pregunta sobre la actividad 4. Llegaba ya. Bueno. 4, no, de una esperita, pero les digo, hoy la clase hasta las 2:30. Ahí casi explicamos. Bueno, profe. Ya la próxima clase que vamos a los otros temas, ya vamos a de pronto a solventar esas dudas que ustedes tengan. Estén tranquilitos. Bueno. Profe, Clara, para preguntarle la actividad 2. ¿Cómo así otra vez? Sí. Profe, es que no la entendimos. No la entendimos la actividad 2 de la 1. Hay una suma que no nos da. La última no nos da. Sí, la de la 1, eso era lo que yo también iba a preguntar, profe. La actividad de la 1, no sé si se equivocaron, pero no da la última. No da la última. Entonces será la pregunta que la duda que nos teníamos. Sí, porque dice 3.700 pesos el costo de la chocolatina. Y el total de todo da con los 1.000 pesos que se le perdieron a Juan. Pero el profe, que acá lo tengo. Entre todo da 3.450 pesos. Entonces no da. Faltan 250 pesos para el total. Está muy enredado ahí. Vea, tranquilo. Vea. Quedaría debiendo solamente, quedaría restando. Exactamente, es que por eso hay que combinar las operaciones. Ya, profe. Profe. Una pregunta, qué pena. Tranquilo, muchachos, vea, por eso les digo, tienen 2 semanas para trabajar en eso. Sí. Y por eso hoy yo les dije que ustedes pueden combinar las operaciones como quieran. Más restas, se intercambian minuendo, sustrayendo, diferencia, sumando, se intercambia el resultado de la suma. O sea, usted lo que tiene que hacer es mirar. ¿Cuál es el resultado de todo, profe? Por un ejemplo así. Tranquilo, que yo no le voy a dar resultado porque yo no le voy a enfocar hacia dónde llegar. Es como que llegan a uno. Usted tiene que irse formando en ese proceso. Usted va llevando ese proceso matemático mirando a ver dónde llega. ¿Es correcta o incorrecta la solución? Eso ya después yo lo plantearé, pero yo también me miro los procedimientos que usted haga. De ahí tan importante, compañerito, que usted, cuando vaya a entregar su guía, plantee procedimientos, porque usted no llega un solo número. Y a ver, le pongo malo, pero si usted plantea un procedimiento y yo conforme voy viendo ese procedimiento y digo,
se equivocó en esta suma, esta resta le dio, se perdió aquí. Yo le tengo en cuenta ese proceso, pero si usted va a entregar resultados, los resultados o son a lo bueno, y por eso yo le pido a ustedes los procedimientos para entregar en las guías de soluciones. Si no, ahí no hay proceso. ¿Listo? Profe, ya sí está lo que se está refiriendo. Vamos a hacer una cosa, Jorge. Todos los que tienen la mano levantada, por favor escriban la pregunta para que nos la formulen porque ya va a terminar el tiempo, Jorge. Muchachos, ya terminó, faltan 5 minutos. Sí, entonces si tienen una pregunta, por favor escríbanla y nos las hacen llegar por medio de los directores de grupo. Y el próximo martes nos volvemos a conectar y vamos a empezar dándole unos tipsitos para las reuniones de Zoom. ¿Sí? Sí, porque debemos de organizar y mejorar muchas cositas. En esos momentos vamos a hacer lo de la asistencia, pero necesito que sepan seguir instrucciones. ¿Y cuál es la instrucción? Primero va a comenzar el grupo sexto 1, solo los de sexto 1 a colocar su nombre completo y el grado. Solamente sexto 1. ¿Listo? Ya pueden escribir. No, pero que el chat está desactivado. Lo acabo de activar, mi amor. Bueno, y ya que dices que la asistencia para sexto 1, este niño Matías Correa que nos preguntaba al iniciar la clase, es de sexto 1. Listo, Matías, tú eres de sexto 1, escribe por favor el nombre. Profe, lo que vamos escribiendo la licencia. Ya lo escribí, profe, gracias. Solamente estoy mirando sexto 1, no entiendo por qué hay de 7-1, de sexto 4, no entiendo. Solamente sexto 1. Debe estar colocando la asistencia en estos momentos. Profe, mi pregunta no se demora nada. Mi pregunta es, ¿cierto que podemos enviar las actividades físicas al correo? Las actividades físicas, pues ya habiéndola escaneado o tomándole la foto, sí la puedes enviar al correo de cada profesor, sí, señorita. Ah, bueno. Y también mi pregunta es, Amor, no te escuchamos bien porque se escuchó entrecortado. Lo que es Junior Santiago Urueña y Miguel Rivera no saben seguir instrucciones porque en esos momentos voy con sexto 2 para la asistencia. Sexto 2, por favor, escriban nombre. Profe. Hola. Los talleres se pueden hacer por Word. Depende del profesor. Y depende si usted sabe utilizar las funciones y ecuaciones para matemáticas, porque ahí se les complica. Bueno. Yo les recomiendo que es mejor en el cuaderno, porque hasta a mí se me complica hacer las funciones. En este momento, sexto 3, por favor. Sexto 3, escriba asistencia. Por ahí vi a Kleiber de 7-3 que escribiendo la asistencia. Qué belleza. Profe. Hola. Yo les digo a los que quieren hacer el trabajo por Word que mejor saquen fotocopia. Y si tienen que escribir algo, recorten esa parte de la fotocopia y la peguen en el cuaderno. Tomás, es poco cool. Es mejor que escriban en el cuaderno. Voy en sexto 3. Sí. Sexto 3. Entonces todo ya se puede. Sexto 4. Voy en sexto 4. Profe. Hola, Joan. Hago la asistencia. Profe, los talleres también se pueden hacer. Yo se te escucha entrecortado, no escuchamos nada. Profe. Calmados. Profe, que estoy escuchando a Joan Sebastián Ruiz. Profe, buenas tardes, hola. Mamá, un momentico. Joan, tenés silenciado eso. Ahora sí, dinos. Profe, los talleres también se pueden hacer en hojas de blog. Sí. Muchísimo mejor para que puedan tener más espacio. Ahora sí, 7-1, por favor, asistencia. 7-1. Mamá. Profe, los que vamos poniendo la asistencia nos podemos ir saliendo. Sí, señorita. ¿O todavía no? Sí. Chao, Sí. profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe.
Gracias, profe. Chao, profe. Estar en la cocina. Chao, 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 profe. Profe. Chao. 7-2. Chao, profe. Chao. 7-2. Yo también los extraño, mi nena. Chao, profe. Sin querer le mandé a un profesor. Profe, que Dios la bendiga. Hasta luego. Amén. Chao. Chao. 7-3. 7-3, asistencia. Una pregunta, buenas tardes. Sí, señora. Profe, mire, lo que pasa es que mi hijo apenas se está integrando esto del Zoom, porque del año pasado estaba con la clase, ¿cómo se llaman las guías, pues? No. Y apenas